La bodega de la finca siempre había sido un lugar al que solo se accedía por necesidad. Fría, oscura y llena de un orden caótico que solo mi mujer, Marta, parecía entender. Allí guardábamos de todo, desde vinos envejecidos en barricas hasta reliquias familiares olvidadas. Nunca imaginé que ese lugar, casi ajeno a mi rutina, se convertiría en el escenario de algo que cambiaría mi vida. Era una tarde calurosa de julio. Marta había decidido organizar una comida en casa para celebrar el cumpleaños de su mejor amiga, Elena. Yo apenas había terminado de preparar la terraza cuando ella me dijo, entre risas y bromas, que debía ayudar a un invitado especial que acababa de llegar. Es Sergio, el primo de Elena. Viene desde Guadalajara, y ya sabes cómo es con el vino. ¿Podrías ayudarle a elegir algo bueno para esta noche en la bodega?, dijo Marta con esa sonrisa que usaba para pedirme favores que sabía que no podía rechazar. No sabía mucho sobre Sergio, solo que era algo así como el protegido de Elena, un hombre en sus 40, con fama de culto y apasionado por los placeres de la vida. No esperaba que un encuentro tan trivial se convirtiera en algo más. Cuando llegué a la bodega, Sergio ya estaba allí. Era un hombre de cabello oscuro, peinado con cuidado, y una barba bien recortada que le daba un aire de sofisticación. Llevaba una camisa de lino blanca, ligeramente desabotonada, que dejaba entrever una piel bronceada por el sol. Había algo en su postura relajada, en la manera en que inspeccionaba las botellas, que lo hacía parecer dueño del lugar. «Hola, Joaquín», dijo al verme, con una voz grave y pausada. Su tono era amistoso, pero había un trasfondo de algo más. Marta me pidió que escogiera algo especial para esta noche, pero admito que estoy perdido entre tantas opciones. Bueno, esto es más su dominio que el mío, respondí, esforzándome por mantener el tono ligero. Pero puedo mostrarte algunas de las mejores cosechas. Pasé junto a él, consciente de su mirada fija. Había algo en la intensidad de sus ojos, un color entre gris y verde, que hacía difícil apartar la vista. Mientras le mostraba las botellas, cada movimiento suyo parecía medido, deliberado. Se inclinaba hacia mí ligeramente cuando hablaba, lo suficiente para que pudiera percibir el leve aroma amaderado de su colonia. «¿Sabes mucho de vinos?», comentó, tras oírme hablar de una botella en particular. «Pero creo que hay algo más aquí abajo que merece mi atención». Por un momento, me quedé inmóvil, incapaz de interpretar el significado detrás de sus palabras. ¿Era una broma? ¿Un comentario casual? Pero su mirada permaneció fija en mí, y el aire en la bodega pareció cambiar. «¿Perdón?», murmuré, sintiendo un ligero calor en el rostro. «No es nada», respondió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo decía que este lugar tiene su encanto. Es íntimo, ¿no crees?». El aire en la bodega se sentía más denso, como si las paredes de piedra absorbieran el calor de julio y lo devolvieran en forma de una tensión casi palpable. Sergio se movía entre las estanterías con una confianza que sugería que no era un extraño en lugares como este. A cada paso, parecía que el espacio entre nosotros se reducía, aunque ninguno de los dos hiciera un esfuerzo consciente por acercarse. Mientras él revisaba una botella de Rioja Gran Reserva, noté la entrada de un nuevo personaje en escena. Elena, la mejor amiga de Marta. La energía de la bodega cambió con su llegada, aliviando momentáneamente la densidad del ambiente. Era una mujer vibrante, de cabello corto y una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación, incluso este sótano oscuro. «Ah, aquí estás, Sergio. Marta me dijo que habías desaparecido en busca del vino perfecto. Por supuesto, tenías que arrastrar a Joaquín contigo», dijo Elena con un tono bromista. Sus ojos brillaban con esa chispa que solo alguien que conoce a su interlocutor demasiado bien puede tener.
Sergio sonrió, pero no apartó la vista de la botella que sostenía. Siempre hay tiempo para buscar lo mejor, querida prima. Especialmente cuando se trata de una ocasión tan especial como tu cumpleaños. Elena se rió, un sonido corto pero genuino, mientras se unía Tafiat a nosotros junto a las estanterías. Su presencia debía haber aliviado la incomodidad, pero solo añadió una capa más al torbellino de sensaciones que empezaba a formarse. Mientras hablaban, mi atención quedó atrapada en los pequeños gestos de Sergio. La manera en que movía las manos al explicar algo, cómo sus ojos parecían capturar cada detalle de la habitación, y cómo, cada cierto tiempo, su mirada se posaba en mí, lo suficiente para encender una chispa inexplicable en mi interior. Antes de que pudiera analizar demasiado, llegó Marta. Traía consigo la energía organizada de una anfitriona en su elemento. Vestida con un vestido rojo que destacaba su figura, parecía irradiar confianza y calidez. ¿Qué hacen todos aquí abajo?, preguntó con una sonrisa curiosa mientras su mirada iba de Elena a Sergio y luego a mí. Decidiendo entre estas joyas, respondió Sergio, levantando una botella con una elegancia que casi parecía teatral. Pero creo que necesito la opinión experta de Joaquín antes de comprometerme. Marta rió suavemente y le quitó la botella de las manos para inspeccionarla. Mientras ella examinaba la etiqueta, me encontré mirando cómo Sergio la observaba. Su atención hacia mi esposa era diferente, más distante, menos personal, como si ella fuese simplemente un elemento más en la habitación. «Esto estará perfecto», declaró Marta interrumpiendo mis pensamientos. «Elena, ven. Necesito que me ayudes con la decoración en la terraza. Déjalos a ellos terminar aquí abajo». Elena asintió, lanzándole a Sergio una mirada significativa antes de seguir a Marta escaleras arriba. Cuando las dos mujeres se fueron, la bodega pareció volverse aún más silenciosa. Sergio volvió a su búsqueda entre las botellas, pero ahora su presencia era más palpable, más magnética. «Elena y Marta parecen tener todo bajo control», comentó Sergio, su tono casual, pero cargado de un subtexto que no podía ignorar. Me limité a asentir mientras me movía hacia el rincón más oscuro de la bodega para buscar un sacacorchos. Necesitaba algo que me distrajera de la forma en que los acontecimientos estaban desarrollándose. Pero incluso allí, en la penumbra, sentí que la presencia de Sergio me seguía. Cuando me giré, estaba a pocos pasos de mí, lo suficientemente cerca como para notar la suavidad de su respiración. El espacio entre nosotros parecía reducirse con cada segundo, aunque ninguno de los dos se moviera. Había una energía entre ambos que desafiaba toda lógica. Una corriente subterránea que parecía empujarnos hacia una línea que no debería cruzarse. Sergio no dijo nada, pero su mirada hablaba por él. Una mezcla de curiosidad, desafío y algo más oscuro que no podía identificar. Antes de que la tensión pudiera romperse, otro visitante inesperado apareció en la puerta. Roberto, el esposo de Elena. Era un hombre robusto y afable, con una risa contagiosa que solía llenar las reuniones familiares. Al entrar, su voz resonó en la bodega, rompiendo el frágil equilibrio. «Ah, Joaquín, Marta me envió para buscar una botella extra de blanco. Dice que no confía en nuestro gusto». Bromeó, aunque su comentario iba dirigido más a Sergio que a mí. La atmósfera cambió nuevamente. Roberto, con su personalidad extrovertida, logró disipar parte de la tensión, aunque no por completo. Mientras seleccionaba una botella, sus ojos pasaron de Sergio a mí, con una curiosidad que no pude ignorar. Su presencia parecía ser un recordatorio de la realidad, una barrera que mantenía las cosas dentro de los límites aceptables. «Voy arriba», dijo Sergio finalmente, su tono más neutral ahora. Antes de irse, su mirada se cruzó con la mía una última vez.
lo suficientemente breve como para parecer accidental, pero con un peso que quedó grabado en el aire. Cuando Roberto y yo quedamos solos, el momento se sintió más mundano, casi normal. Pero sabía que la línea que habíamos rozado en esa bodega seguía presente, esperando una oportunidad para ser cruzada. Cuando la bodega quedó vacía, el aire todavía parecía impregnado de la presencia de todos los que habían pasado por ella. Subí lentamente las escaleras, llevando conmigo la botella que Roberto había solicitado, pero también el peso de algo que no podía definir. En la terraza, la celebración había cobrado vida. El sonido de las risas, las conversaciones superpuestas y la música suave llenaban el ambiente. El contraste con la intimidad de la bodega era abrumador. Marta estaba al centro, atendiendo a sus invitados como la perfecta anfitriona. Elena y Roberto conversaban con dos de los vecinos que habían sido invitados. Julia y Fernando, una pareja mayor que vivía a 2 casas de distancia. Julia tenía una voz cantarina, siempre dispuesta a llenar los silencios, mientras Fernando asentía en silencio, con la mirada distraída en los árboles que rodeaban la casa. En un rincón, Sergio hablaba con Carolina, la hermana menor de Marta. Carolina era conocida por su espíritu libre, siempre vistiendo colores vivos y con una risa que parecía contagiar a quien la escuchara. Sergio le hablaba con esa misma intensidad que había mostrado en la bodega, inclinándose ligeramente hacia ella mientras movía las manos para enfatizar sus palabras. Aunque su atención estaba completamente en Carolina, no pude evitar notar que, de vez en cuando, sus ojos buscaban los míos. Me moví entre los invitados, saludando a los conocidos. Juan y Teresa, viejos amigos de Marta, estaban sentados junto a la barbacoa. Juan era un hombre robusto y bonachón, siempre con una cerveza en la mano y una anécdota lista para contar. Teresa, en cambio, era reservada, observadora, con una mirada que parecía analizar todo a su alrededor. Yo intentaba integrarme, moviéndome de un grupo a otro, pero mi atención estaba dividida. No podía ignorar la figura de Sergio, que se mantenía a cierta distancia, cerca de la entrada al jardín trasero. Allí estaba con Tomás, el hombre mayor cuya autoridad natural parecía atraer a Sergio más que cualquier otra interacción en la fiesta. La conversación entre ellos parecía intensa, aunque no podía escuchar lo que decían. A medida que el sol se ocultaba y la luz cálida de las velas y las guirnaldas eléctricas tomaba el relevo, la atmósfera se volvía más íntima. Marta pidió a todos que se acercaran a la mesa principal para hacer un brindis en honor a Elena. La algarabía se transformó en un murmullo, mientras los invitados se reunían en torno a la mesa, copas en mano, preparados para escuchar unas palabras. Mientras Marta hablaba, Sergio se situó a mi lado, su proximidad lo suficientemente cercana como para que pudiera sentir el calor de su presencia. Su mirada no estaba en Marta ni en el brindis, sino en mí, una intensidad que podía percibir incluso sin voltear. Mi respiración se volvió más pesada, aunque intenté mantener la compostura. El aire entre nosotros parecía cargado de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Después del brindis, Marta y Elena se encargaron de cortar el pastel, mientras Carolina se ocupaba de distribuir las copas de champán que Roberto y Daniel llenaban en la barra improvisada. El ambiente se relajó nuevamente, con los invitados dispersándose para disfrutar del postre y las bebidas. Me encontré caminando hacia el jardín trasero, buscando algo de aire fresco, pero también un respiro de la marea de emociones que me abrumaba. El jardín estaba tranquilo, apenas iluminado por las luces que colgaban de los árboles. La hierba crujía bajo mis pies mientras me alejaba de la casa, buscando la paz que parecía esquiva. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. No necesitaba girarme para saber quién era. Sergio se detuvo a unos metros de distancia, su silueta recortada contra la tenue luz. No dijo nada,
pero tampoco lo necesitaba. Su presencia era suficiente para llenar el silencio, para traer consigo la carga que ambos compartíamos, pero que ninguno había querido reconocer. El momento se alargó, suspendido en el tiempo. Sentí que cada uno de mis sentidos estaba enfocado en él, en su respiración, en la forma en que se movía con una deliberación casi calculada. Cuando finalmente avanzó, su paso era lento pero seguro, como si midiera cada movimiento. No me giré. No podía. Algo dentro de mí me anclaba al suelo, incapaz de romper el frágil equilibrio que se había formado. «Estás huyendo», dijo finalmente, su voz baja pero cargada de un significado que no podía ignorar. No respondí. Mis pensamientos eran un torbellino, un choque de emociones que no podía ordenar. Cada paso que daba hacia mí parecía romper las barreras que había construido para mantener la distancia. Cuando finalmente estuvo a mi lado, su proximidad era casi sofocante. Sentí su mirada sobre mí, como si estuviera esperando algo. Una señal, una reacción. El silencio del jardín era casi absoluto. Desde la terraza llegaban fragmentos de risas y conversaciones, pero aquí, lejos de todo, el mundo se había reducido a un solo momento, a una sola decisión. Y mientras permanecíamos ahí, inmóviles pero cargados de tensión, supe que habíamos cruzado un umbral del que no había retorno. El aire del jardín era fresco, pero mi piel ardía. La presencia de Sergio a mi lado se sentía casi física, como si su cercanía intensificara cada uno de mis sentidos. Mi mente me gritaba que me moviera, que rompiera el momento, que regresara a la terraza y al bullicio de los invitados. Pero mis pies estaban anclados al suelo, incapaces de obedecer. La línea que habíamos estado bordeando toda la tarde ya no existía, y ambos lo sabíamos. La bodega, oscura y silenciosa, se había convertido en un refugio inesperado para los que buscaban un respiro de la fiesta. Allí, entre las sombras, estaba Elena, acomodando algunas botellas que se habían dejado abiertas. No parecía sorprendida al verme entrar, ni cuando notó a Sergio justo detrás de mí. Su expresión cambió apenas un instante, lo suficiente para que sus ojos reflejaran una mezcla de curiosidad y algo más profundo, antes de retomar su tarea. «Vaya», dijo con un tono despreocupado. «Parece que todos estamos buscando un poco de tranquilidad». Sergio no respondió, y yo tampoco. La incomodidad de la situación se volvió más tangible cuando Elena se movió hacia la puerta, deteniéndose solo lo suficiente para lanzar una última mirada en nuestra dirección. «Intenten no perderse entre tantas botellas», bromeó antes de desaparecer por las escaleras. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la bodega quedó en completo silencio, salvo por el leve zumbido de un ventilador en la esquina. «Joaquín, ven a probar esto», dijo Marta señalándome hacia la mesa principal donde había dispuesto una selección de entradas. Me acerqué, forzando una sonrisa mientras ella me ofrecía una copa de vino blanco. Su entusiasmo era genuino, pero yo apenas podía concentrarme. La escena en la bodega seguía rondando en mi mente, como un eco persistente que no podía ignorar. Mientras Marta y Elena discutían los últimos detalles del menú, sentí una mano en mi hombro. Era Tomás, un amigo de la familia que había llegado recientemente. Tomás era un hombre mayor, con cabello canoso y una voz grave que imponía respeto. Su apretón en mi hombro fue firme, casi paternal. «Se ve que te tomas en serio la selección de vinos», comentó, con una leve sonrisa. Su comentario parecía inocente, pero había algo en su tono que me hizo sentir expuesto, como si hubiera visto más de lo que quería admitir. Me aparté educadamente, uniéndome a un grupo que conversaba cerca del jardín. Allí estaban Ana y Marcos, dos jóvenes que trabajaban con Marta. Ambos eran vibrantes, llenos de entusiasmo por sus carreras, y sus voces se elevaban sobre el murmullo general
mientras hablaban sobre un proyecto reciente. Intenté integrarme en su conversación, pero mi atención seguía desviándose. Fue entonces cuando lo vi nuevamente. Sergio estaba de pie al borde de la terraza, mirando hacia el horizonte. Estaba solo, con una copa de vino en la mano, y su silueta se recortaba contra el cielo teñido de los últimos rayos del sol. Algo en su postura parecía invitarme, una invitación que no necesitaba palabras. Pasé junto a varios invitados, intercambiando saludos y sonrisas automáticas, hasta que me encontré junto a él. No dijo nada cuando llegué, pero su mirada, esa mezcla de curiosidad y desafío, me envolvió nuevamente. Estuvimos de pie en silencio, mirando cómo las sombras se alargaban sobre el paisaje. El bullicio de la terraza continuaba detrás de nosotros. Julia reía a carcajadas, probablemente por alguna broma de Juan. Teresa y Fernando hablaban en voz baja, y Marta seguía ocupada con los detalles de la comida. Pero para mí, todo eso se desvanecía en un segundo plano. Sergio dio un sorbo a su vino. Sus ojos nunca abandonaron el horizonte. «Las tardes aquí tienen algo especial», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra parecía resonar dentro de mí. Asentí, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. Había algo en su presencia que desafiaba cualquier intento de racionalidad. Lo que había comenzado como una mera curiosidad se había transformado en una tensión ineludible, algo que no podía ser ignorado. La conversación se detuvo cuando Carolina y Elena se acercaron. La primera llevaba consigo una bandeja con copas de champán, y la segunda lucía radiante con su energía habitual. «¿Qué hacen ustedes dos aquí tan serios?», preguntó Carolina, ofreciendo las copas. «Es una fiesta, no un funeral». Sergio sonrió, pero no respondió. En cambio, levantó su copa en un gesto que parecía un brindis silencioso. Elena se rió y le dio un pequeño empujón en el hombro antes de arrastrar a Carolina hacia el grupo de Marta. A pesar de la interrupción, la intensidad del momento no se disipó. Había algo ineludible en la forma en que Sergio me miraba, algo que desafiaba cualquier intento de ignorarlo. Cuando finalmente regresé al grupo principal, mi mente seguía dividida entre el presente y el eco de ese instante. La tarde avanzaba y el bullicio de la fiesta alcanzaba su punto álgido. Cada rincón de la terraza y el jardín parecía lleno de conversaciones cruzadas, risas y el tintineo de copas. Los invitados se mezclaban con fluidez, formando grupos que cambiaban con frecuencia, pero cada rostro parecía marcado por una misma sensación de confort y calidez que solo Marta sabía ofrecer en sus reuniones. Cerca de la barbacoa, Roberto había tomado el control, con un delantal de cuadros atado sobre su camisa y un aire de satisfacción mientras movía las brochetas sobre las brasas. A su lado estaba Daniel, un viejo amigo de la universidad de Marta, con una copa de vino en la mano y una expresión pensativa. Daniel siempre había sido el intelectual del grupo, un hombre de pocas palabras pero observador. Julia y Fernando seguían cerca, con Julia animando la conversación, y Teresa, como siempre, asentía desde las sombras con su sonrisa discreta. Hacia el centro de la terraza, Marta conversaba con Elena y Carolina, cada una de ellas proyectando su propia energía. Marta tenía ese aura serena de quien sabe que todo está bajo control. Elena era un torbellino de energía, siempre moviendo las manos mientras hablaba, y Carolina parecía flotar entre ambas, más relajada, pero igual de carismática. Sus risas combinaban con las de Ana y Marcos, que habían traído consigo a Clara, una compañera de trabajo cuya sonrisa iluminaba incluso las partes más sombrías de la conversación. Sergio avanzó lentamente, deteniéndose frente a una de las estanterías y pasando los dedos por las etiquetas de las botellas, como si estuviera buscando algo en particular. Pero su atención no estaba en el vino,
sino en el espacio que ahora compartíamos. «Siempre me ha fascinado este tipo de lugares», dijo finalmente, su voz un susurro que apenas rompía el silencio. «Tienen algo de aislamiento, un lugar fuera del tiempo». Mis manos estaban inquietas, mis pensamientos aún más. Intenté concentrarme en algo, cualquier cosa, pero todo en el ambiente me empujaba hacia él. Su voz, sus movimientos, incluso el aire mismo parecía estar impregnado de su presencia. Sergio se giró y su mirada encontró la mía. No había necesidad de palabras. La tensión que habíamos construido durante toda la tarde estaba ahora al borde de romperse, y no había fuerza en el mundo capaz de detenerlo. Cuando dio un paso hacia mí, mi respiración se aceleró, y todo mi ser se preparó para lo inevitable. Su mano rozó la mía, un gesto tan sutil que casi parecía accidental. Pero el calor que dejó en mi piel fue innegable. Antes de que pudiera detenerme, sentí que mis dedos respondían, entrelazándose con los suyos en un movimiento que parecía guiado por algo más profundo que mi voluntad. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Joaquín, no podemos ignorarlo». El peso de esas palabras cayó sobre mí como una avalancha. Mi mente gritaba en todas direcciones, pero mi cuerpo se movía hacia él, como si algo en mí hubiera cedido por completo. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo se desmoronara y se reconstruyera al mismo tiempo. El beso fue lento al principio, cargado de dudas y contención, pero pronto se transformó en algo más. Una mezcla de deseo, necesidad y una conexión que parecía haber estado esperando el momento adecuado para surgir. El tiempo en la bodega pareció detenerse. Las sombras de las estanterías nos envolvían, y cada movimiento, cada caricia, era una confirmación de que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Sus manos encontraron mi rostro. Mis brazos se deslizaron por su espalda, y en ese instante, nada más existía. No Marta, no Elena, no la terraza llena de invitados. Solo nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, nuestros rostros a escasos centímetros de distancia. Sus ojos buscaban los míos, como si intentaran medir las consecuencias de lo que acabábamos de hacer. Yo sabía que las consecuencias serían enormes, pero en ese momento, la culpa y la razón eran conceptos lejanos. Un ruido desde las escaleras nos hizo retroceder bruscamente, rompiendo el hechizo. La puerta de la bodega se abrió ligeramente, y la voz de Marta resonó desde arriba. «¿Joaquín? ¿Estás ahí? Necesitamos que subas un momento». El impacto de la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Sergio me miró, y por un instante, sus labios esbozaron una leve sonrisa, como si intentara ofrecerme una salida. Pero no había salida posible. Habíamos cruzado una línea, y aunque nada más ocurriera, el peso de ese momento nos seguiría para siempre. Cuando regresé a la terraza, Marta estaba organizando el final de la noche, repartiendo abrazos y agradecimientos a los invitados que comenzaban a marcharse. El bullicio y la calidez habían vuelto, pero yo me sentía como un intruso en mi propia casa, atrapado entre lo que había pasado y lo que significaba. Sergio apareció poco después, hablando con Roberto y Daniel como si nada hubiera ocurrido. Sus gestos eran tranquilos, su sonrisa relajada, pero yo podía ver algo más en su mirada cuando nuestros ojos se cruzaban desde el otro lado de la terraza. Una promesa silenciosa, una conexión que, aunque prohibida, ya no podía negarse. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio tras la partida de los últimos invitados, me encontré solo en la bodega. El lugar donde todo había cambiado seguía oliendo a vino y a algo más. El rastro de una decisión que no podía deshacerse. Me apoyé contra una de las estanterías, cerrando los ojos,
sintiendo el peso de lo que habíamos compartido. Habíamos cruzado una línea, y aunque no sabía lo que vendría después, una parte de mí sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma.